Hola oyentes de Radio Sefarad, les saludamos una semana más. Abrimos este informativo con comentarios de Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos primero con los titulares. Les traemos una noticia de última hora y es que Hamás dice que el intercambio de rehenes y prisioneros programado para el sábado se retrasará por supuestas violaciones de la tregua israelí. Tras ver el terrible aspecto de los últimos israelíes secuestrados liberados por Hamás, Trump advierte que en algún momento van a perder la paciencia. Netanyahu dice que el plan de Trump para Gaza es mucho mejor para Israel que las alternativas. El ejército israelí advierte a los gazatíes que no se acerquen a las tropas ni entren en zonas restringidas. Y hoy, en este primer informativo de la semana, también les traemos la columna de Sisi Emperatriz, ¿Otra vez nunca más? Ese es el título, lo escucharán al final de este informativo. Ahora comenzamos con esa primera noticia que anunciábamos. Hamás tiene la intención de retrasar el próximo intercambio de rehenes y prisioneros previsto para el sábado, anunció un portavoz del grupo terrorista, porque Israel no ha cumplido con sus obligaciones bajo el actual acuerdo de alto el fuego durante las últimas 3 semanas, retrasando el regreso de los desplazados habitantes de Gaza al norte de la franja y abriendo fuego contra ellos, además de obstruir el flujo de ayuda humanitaria a Gaza. El grupo terrorista exige una compensación retroactiva por las supuestas violaciones del alto el fuego por parte de Israel o no liberará a los rehenes hasta nuevo aviso. Bueno, parece que al grupo terrorista Hamás no le han salido bien las relaciones públicas tras la última liberación de rehenes, en las que todo el mundo ha podido apreciar las condiciones en que estaban estos famélicos y atormentados y seguramente sufriendo unas consecuencias terribles, además de otras noticias que llegan de este tipo de cautiverio. Hasta ahora los que habían sido liberados estaban en condiciones más o menos presentables, pero ellos siguieron con este show de montarlos en escenarios a personas que se parecen más a sobrevivientes del Holocausto que a los presos palestinos que salen de las cárceles. La verdad que es incomparable. Así que bueno, ahora van a acudir a un montón de falsedades, como ya lo están haciendo, y de las que hablaremos en las siguientes noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que los 3 rehenes israelíes que fueron liberados por Hamás el día anterior se veían demacrados y frágiles y se parecían a los judíos bajo la Alemania nazi, y advirtió que en algún momento vamos a perder la paciencia. Eli Sarabi, Or Levi y Ohad Ben-Ami parecían sobrevivientes del Holocausto, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, y agregó: no sé cuánto tiempo más podremos soportar eso. Eran personas sanas hace poco y si los miras hoy parece como si hubieran envejecido 25 años. Están en muy mal estado, han sido tratados brutalmente, horriblemente. Incluso los que salieron antes estaban en un poco mejor estado, pero mentalmente fueron tratados muy mal. ¿Quién podría soportar eso? Los comentarios se produjeron en medio de una nueva incertidumbre sobre si el acuerdo de alto el fuego se llevará a cabo hasta que los 76 rehenes restantes sean liberados y días después de que el presidente estadounidense pidiera la retirada de los palestinos del enclave para que Estados Unidos tomara el control del mismo. Sí, la verdad que lo que pasó este fin de semana tras la entrega o el intercambio de estos 3 secuestrados israelíes, pues fue un shock terrible para la población israelí. Incluso antes de llegar a territorio israelí, ver en qué condiciones estaban. Es decir, estos son los que no han muerto. No nos olvidemos que en esta tanda de 33 que se van a intercambiar en estas primeras 6 semanas del alto el fuego, pues hay 8 cadáveres. No se sabe quiénes son, es decir, Israel no sabe quiénes son. Los de Hamás saben perfectamente quiénes son y también saben cuántos de los que quedan también están muertos y cuáles están en qué condiciones. Pero todo esto es una puesta en escena macabra
para ahondar en el sufrimiento de la gente. Claro que para muchos fuera de Israel, pues esto se presenta como una especie de balanza o equilibrio, ¿no? Es decir, se sueltan a 190 y pico presos palestinos a cambio de 3 presos israelíes, pero los israelíes no están presos, no han sido sometidos a ningún juicio y han sido torturados, a pesar de que las noticias de los últimos días hablan en más de una ocasión de en qué estado están los presos palestinos liberados. Pues todos están en perfecto estado de salud, a pesar de lo que digan, porque en las cárceles israelíes pues tienen, aparte de la protección legal para que sean juzgados de acuerdo a los crímenes que han cometido y no de forma arbitraria como el secuestro de civiles, sino que también son alimentados y son revisados por los médicos, etcétera, etcétera. Bueno, esto ha sido, como digo, un shock para la sociedad israelí, que ve cómo, si estos son los 3 que han salido ahora, cómo van a ser los que quedan todavía por salir, cómo van a estar los que quedan por salir. Y a esto hay que añadir también el tema de la tortura mental, ¿no? Es decir, a esta gente no se les ha dicho, a estas 3 personas, no se les ha comunicado que sus familiares, en algunos casos, han sido asesinados por ellos mismos, por los de Hamás. Hay algunos casos que todavía no se conoce ni siquiera a nivel de información, digamos, extraoficial, como en el caso de los 2 niños de la familia Vivas y su madre. Pero hay otros casos en el que ya desde hace mucho tiempo se conoce que a la familia, al menos de uno de estos 3 que salieron, su mujer y sus 2 hijas han sido asesinados el primer día. Es decir, que ellos, los terroristas, tenían constancia y seguían ejerciendo una presión psicológica terrible sobre esta gente. Incluso en el sábado pasado, en el que había ese traspaso o intercambio de prisioneros, llamémoslo como queráis, seguían hablando con ellos, les seguían diciendo de que por fin vais a poder ver a tu familia, a tus hijas, etcétera, etcétera. Realmente es terrible. Pero lo peor de todo es que, aparte de ese grupo terrorista terrible que actúa de esa manera tan inhumana, vemos que el resto del mundo, incluso países occidentales que consideramos muy civilizados, incluso, por ejemplo, chicos, estudiantes universitarios de Estados Unidos, de las mejores, consideradas hasta ahora mejores universidades de Estados Unidos, siguen estableciendo ese mismo paralelo. Es decir, pues los prisioneros, como los llaman, y no secuestrados, israelíes están en mal estado, pero los palestinos también están en mal estado. Pues no es verdad. No es verdad, y también tampoco es verdad que han tenido algún tipo de control, porque como se sabe, pues la Cruz Roja sí que accede a las cárceles israelíes para saber el estado de salud y las condiciones de los presos palestinos, condenados, como decimos, después de un juicio con todos los testimonios y las cuestiones que puedan objetar para defenderse. Pero los israelíes no. A los israelíes nadie de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja o del Maguen David Adom los ha visitado en todo este tiempo. Y esto, claro, nos hace recordar a otro tiempo en el que la Cruz Roja tampoco visitó a los que estaban siendo masacrados. Y estoy hablando de la Shoah, sí, otra vez los judíos hablando de la Shoah, pero es que son los mismos protagonistas. Otra vez la Cruz Roja haciendo un papelón y
Claro, es que uno ya dice, pero es que los judíos ahora tiráis contra la UNRWA, tiráis contra el Consejo de Derechos Humanos, tiráis incluso con organismos que no son de Naciones Unidas, como la Cruz Roja. Pues sí, desgraciadamente, muy desgraciadamente, el mundo y el mundo occidental especialmente está todavía muy contagiado de un antisemitismo tan visceral, tan deplorable, que ni siquiera son capaces de reconocerlos, de reconocer lo enfermo que están cuando están actuando de esta manera. Hablando al comienzo de una reunión de gabinete el domingo después de su regreso de Washington, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que esperaba que Hamás cumpliera con todas sus obligaciones bajo el actual acuerdo de alto el fuego y que sus reuniones con funcionarios de la administración Trump brindarán a Israel oportunidades con las que nunca soñamos. Regreso ahora de una visita histórica a Washington con el presidente Donald Trump, con funcionarios de su administración y con los jefes del Senado y el Congreso, dijo Netanyahu y añadió: «No estoy exagerando, aquí hay oportunidades para posibilidades con las que no creo que hayamos soñado nunca, o al menos hasta los últimos meses no parecían posibles, pero son posibles. Durante un año entero nos han dicho que el día después necesitaríamos a la OLP en la franja, pero Trump vino con una visión totalmente diferente, mucho mejor para Israel. Una propuesta que calificó de revolucionaria y creativa, que abre muchas oportunidades». Netanyahu no mencionó ninguno de los detalles del plan presentado por Trump, que ha sido rechazado rotundamente por los países árabes, entre ellos Egipto, Jordania, Qatar y Arabia Saudita, que desde hace tiempo denuncian cualquier intento de desplazar a los palestinos, incluso temporalmente. Trump ha sugerido que toda la población de Gaza se reubicaría voluntariamente si se le diera la oportunidad, algo que la mayoría de los analistas dicen que no es posible. Bueno, lo que no es posible habrá que esperar para ver si lo es o no lo es. Eso es una premisa de la realidad, ¿no? Pero también hay que esto que está pasando, porque ha sido cuestión de hace pocos días y horas en el que conocimos esta propuesta de Donald Trump, que digamos que abrió una sonrisa muy amplia en la cara del primer ministro israelí. Hemos hablado durante meses de qué pasaría el día después, incluso cuando se llegó a este acuerdo de alto el fuego pocas horas antes de la toma de posesión de Donald Trump. Se hablaba de que la primera parte, la primera fase más o menos estaba clara, el intercambio por 33 secuestrados israelíes. Luego una segunda etapa que ya se tendría que estar discutiendo sobre el resto de los de los secuestrados israelíes. Y una tercera etapa que solamente tenía un nombre muy enigmático: el día después. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué iba a hacer Israel o qué iban a hacer el mundo con la Franja de Gaza? ¿Dejar que se volviera a montar una nueva estructura de ataque a Israel a cargo de Hamás? ¿Cómo se eliminaría a Hamás de la ecuación? Allí saltaron algunas propuestas, especialmente desde Cisjordania, diciendo que de esto que se tiene que encargar la autoridad palestina, que ya saben que viene desde hace muchos años sin hacer nada positivo para un acercamiento y una paz con los israelíes, que han rehusado los términos de una negociación en muchísimas ocasiones, a pesar de que han obtenido victorias diplomáticas como el reconocimiento de muchos países a su existencia como un país independiente, que no lo es, que ni siquiera se sabe exactamente cuál es su territorio. Pero bueno, más allá de todo eso, Israel tenía evidentemente un problema, porque estábamos poniendo en la ecuación las exigencias del presidente anterior, de Joe Biden. Y con esas limitaciones,
pues Israel prácticamente no podía hacer nada. De la misma manera que esta guerra se ha prolongado tanto tiempo justamente por estas imposiciones de Joe Biden, con sus remilgos a la hora de entregar un armamento que había prometido, con sus formas de bloquear a Israel ante la entrada en la zona de Han Yunis, en el sur de la franja, donde estaban refugiados los principales comandantes del grupo terrorista Hamas, etcétera, etcétera. Pero la ecuación cambió radicalmente a partir de ese 20 de enero. Bueno, empezó a cambiar ya cuando fueron las elecciones en noviembre, ¿no? Pero con la asunción de Donald Trump, pues no solamente vimos un cambio en el estilo o en el tono, sino también en las propuestas. Y la propuesta que se está vislumbrando, que todavía no sabemos los detalles, es gracioso o paradójico que los países árabes mencionados, Egipto, Jordania, Qatar, Arabia Saudita, tampoco saben los detalles, pero sin embargo se han declarado totalmente en contra. No saben de qué, pero por si acaso están totalmente en contra, porque si estamos hablando de que el país, según dicen ellos, la zona de Gaza, está en las casas destrozadas el 70%, ¿qué es lo que pretenden que se haga? Es decir, que las personas vivan en esas condiciones hasta que se reconstruyan. ¿Y quién va a reconstruir? ¿Los mismos que reconstruyeron antes e hicieron los túneles de ataque? ¿O va a reconstruirlo otro ente? ¿Cómo va a estar controlado ese ente? ¿Por el mismo gobierno que estaba antes, los de Hamas, o los que ahora adopten otro nombre pero sigan siendo Hamas? Todo esto era un callejón sin salida hasta que Trump dijo, bueno, yo tengo una idea, que es una idea que evidentemente sí que es revolucionaria porque todo el mundo está en contra de ella, excepto los israelíes, evidentemente. Y eso es que estamos hablando de que para Israel esta declaración de Donald Trump que dice que la Franja de Gaza va a ser americana, no es un intento anexionista israelí. Es decir, Israel quiere desprenderse desde hace mucho tiempo de la Franja de Gaza sin que eso constituya una amenaza a su seguridad nacional. Que allí se establezca un gobierno, no sabemos si por mucho tiempo, por poco, de forma permanente o qué, porque esos son los detalles que no sabemos, pero evidentemente si los que van a estar al mando en esa zona van a ser los americanos, más las otras naciones árabes amigas que inviten a participar, pues eso para Israel es una garantía de paz. Es una garantía de que durante el tiempo que estén los americanos allí no van a ser atacados, no van a ser secuestrados, sus mujeres no van a ser violadas. Así que, bueno, evidentemente esto supone una revolución en el pensamiento. Ahora, también hay que pensar que quizás esto sea una bravuconada y que pues al final no se llegue a esta situación que nos han dejado entrever. Pero lo que sí está claro es que Donald Trump apuesta de entrada poniendo estas cartas sobre la mesa, con lo cual a la otra parte, a los que quieren, digamos, la desaparición del Estado de Israel, llamémoslo con todas las palabras posibles, pues le va a ser muy difícil crear una alternativa tal como la pensaban hacer hasta ahora, es decir, que jamás volviera a recuperar el control, que volviera todo al punto de partida y que siguiera la misma situación que se vive en Gaza desde el año 2007. Algo va a cambiar. No sé exactamente si esta va a ser la situación que va a imponer una medida de cambio en la Franja de Gaza, pero algo está empezando a cambiar porque la apuesta de Donald Trump es muy elevada. Las tropas israelíes abrieron fuego el domingo contra un grupo de docenas de palestinos que se acercaron a la frontera en el norte de la Franja de Gaza, cerca de la comunidad de Nahal Oz. Israel advirtió que habría tolerancia cero para los palestinos que se acercaran a las tropas que se retiraron a una zona de amortiguación a lo largo de la frontera.
Tras varios disparos de advertencia, el grupo se retiró. Hamás, por su parte, dijo que hubo lo que calificó de 3 mártires y varios heridos. El ministro de Defensa, Israel Katz, respondiendo al incidente, dijo que habría tolerancia cero para los habitantes de Gaza que se acercaran a la frontera con Israel. Cualquiera que entre en la zona de amortiguación pone en riesgo su vida, dijo en un comunicado. Los acontecimientos del domingo se produjeron después de que las fuerzas israelíes se retiraran de todo el corredor Netzarim en el centro de la Franja de Gaza durante la noche del sábado al domingo, de conformidad con el reciente acuerdo de alto el fuego y toma de rehenes con el grupo terrorista Hamás. Según el esquema del acuerdo, el día 21 del alto el fuego, Israel debía retirarse de todo el corredor y solo mantener su presencia en una zona de amortiguación de hasta aproximadamente 1 kilómetro a lo largo de la frontera de Gaza con Israel. Las fuerzas israelíes siguen desplegadas en el corredor de Filadelfia, en la zona fronteriza entre Egipto y Gaza. Según el acuerdo, el día 50 del alto el fuego, Israel deberá completar su retirada de Filadelfia. Bueno, aquí también hay que decir que si bien en los últimos días han callado las bombas o los disparos en esa zona, lo que no calla son la guerra informativa. Es decir, Israel ha hecho disparos al aire cuando venía un grupo de gente para tratar de atacar a unos soldados en la zona, digamos, más cercana a la frontera, en esta zona en la cual no se acepta que entre en ningún palestino que esté allí o ningún gazatí. Y evidentemente se hicieron disparos al aire y esto que lo otro, pero ya los de Hamás hablan de 3 mártires, evidentemente con el pandemonio de la guerra pueden presentar cadáveres exactamente, no 3, sino 3.000 también, si eso no les va a faltar. Pero evidentemente lo que no se puede es a estas alturas, y no se podía ni siquiera el primer día, pero se ha hecho, es creer a las cifras y a las explicaciones que da un grupo terrorista radical islámico como es Hamás. Y siguen haciéndolo, y lo peor de todo es que la prensa occidental sigue comprando esas noticias de 3 muertos, de heridos, que esto, que lo otro. Bueno, Israel ha dicho, me da igual lo que digan que ha pasado, lo que sí es que cualquiera que atraviese esa franja que apenas tiene 1 kilómetro de ancho desde la frontera, que es donde están estacionadas las fuerzas israelíes, va a ser disparado, y no solamente al aire, si lo reiteran. Esto se llama tolerancia cero, esto se llama zona de amortiguación, esto es lo que se estableció en las negociaciones de alto el fuego, y no es algo que se esté inventando ahora Israel. Cerramos ahora con la columna sonora de Sisi Emperatriz, este informativo de Radio Sefarad, titulada ¿Otra vez nunca más? Sisi Emperatriz desde Israel, el país de los judíos. Las imágenes de la liberación de ayer fueron devastadoras, y además tenemos una fuerte sensación de hastío, de tristeza, pero además de haber fracasado. Si bien nos sorprendió el pogrom del 7 de octubre, y en el año 2023 hemos visto imágenes que no creíamos posibles durante este siglo, la liberación de 3 hombres ayer en estado de desnutrición, hombres que apenas podían caminar, hombres deshechos y pálidos, subidos a un escenario para continuar con el circo de Hamás, hombres a los que les obligaron a leer cartas en donde mencionaban lo felices que estaban por poder volver a casa a reencontrarse con sus mujeres y con sus hijos, cuando todos sabíamos en Israel que esas mujeres y esos hijos habían sido asesinados durante la masacre del 7 de octubre. Hamás, a diferencia de los nazis, sigue mostrando imágenes con orgullo. Mostraron a esos hombres estando en cautiverio en túneles, hombres que nunca vieron la luz del día. Y obviamente, tal como ocurrió durante el nazismo, la Cruz Roja estuvo ausente. No los visitó y no los cuidó. No obstante lo cual, ayer en el circo montado por Hamás, en donde también hemos visto a terroristas
con armas y a niños vestidos de terroristas portando armas, la Cruz Roja le dio la mano a Hamás. Los médicos de Israel dicen que los hombres que ayer volvieron a Israel volvieron exactamente en el mismo estado en que los sobrevivientes del Holocausto fueron liberados. Hombres que no solo deberán superar todo lo que vivieron durante estos casi 500 días de cautiverio, estos abusos físicos y psicológicos, sino que además deberán superar la sensación de volver a casa sin una familia que nos contenga. Lo que hemos visto ayer nos demuestra, entre tantas otras cosas, la hipocresía del mundo, de la UNICEF, de la UNRWA, de la Cruz Roja, de Naciones Unidas. Pero además debemos decir que como judíos hemos fallado, le hemos fallado a cada uno de los sobrevivientes del Holocausto, a quienes le juramos expresamente que nunca más. Y sin embargo ocurrió, volvió a ocurrir. Lo que vimos ayer demuestra que puede volver a ocurrir. A pesar de esta sensación de tristeza, de fracaso y de frustración, tenemos que ser más fuertes que nunca, porque debemos resistir, porque debemos impedir que el enemigo gane. Por suerte, a diferencia de los años 1930, cuando el homicidio y el asesinato y el genocidio de 6 millones de judíos fue posible, esta vez tenemos al Estado de Israel, al país de los judíos, en donde podemos albergarnos y protegernos. Como digo tantas veces, esto ha despertado en muchos de nosotros esta sensación de que somos más judíos y más sionistas que nunca. Esta vez tenemos un lugar en donde refugiarnos y debemos protegerlo a como sea. Durante los sucesivos días podremos hacer infinidad de análisis de por qué ocurrió el 7 de octubre, de por qué no pudimos liberarnos nosotros y liberarnos a ellos. Las sensaciones y las emociones son muy confusas. A veces hay que tomar distancia y esperar que pasen algunos días para poder sacar algunas conclusiones y para poder hacer algunos análisis un poco más inteligentes. En este momento, por otro lado, el presidente Trump invita a los gazatíes a que se retiren de Gaza para así poder tener una vida digna y mejor. Porque claro, después de la masacre del 7 de octubre, Gaza está completamente destruido. Sin embargo, aquí un nuevo discurso contradictorio. Aquellas personas que dicen que son refugiados y que viven de la UNRWA y de la caritativa, de las acciones caritativas del mundo, lo que dicen ahora es que ellos no se van a retirar de Gaza porque ese es su territorio. Si ese es su territorio, entonces no son refugiados, porque nadie es refugiado en su propio país. Y entonces aquí comienzan las enormes contradicciones. O son refugiados y se pueden retirar para que entonces Gaza pueda reconstruirse, o ese es su territorio y entonces la UNRWA fue una gran estafa. Por otro lado, algunos países como España y como Irlanda, por citar algunos ejemplos, deberán afrontar aquellas cosas que dijeron, acusaron a Israel de estar cometiendo genocidio. ¿No? Entonces, de acuerdo a la legislación vigente, ahora deberán aceptar a palestinos como refugiados, porque legalmente el derecho internacional dice expresamente que las víctimas de genocidio deben ser aceptados en otros lugares del mundo. Quiero ver cómo va a ser el presidente Pedro Sánchez para aceptar a todos los refugiados palestinos, para no caer en una de las tantas contradicciones que ha caído en el último tiempo. Vuelvo a decir, necesitamos mucho más tiempo para evaluar esta situación, pero también necesitamos tiempos más largos, espacios más largos para poder comunicar lo que estamos sintiendo, las contradicciones que estamos atravesando. Los saludo desde Israel, el país de los judíos. Aquí nos despedimos, les esperamos mañana con más noticias.